La hipertensión en una persona, es decir, la presión arterial elevada, no es una enfermedad, es un síntoma. Si tienes la presión arterial elevada, eso es una manifestación de algo que ocurre en el organismo. Es decir, existen ciertos factores, ciertas causas que han provocado ese aumento. Algo en el organismo no está funcionando correctamente. Hay alguna alteración en algún lugar. Eso es un síntoma. Cuando tienes algún síntoma, es necesario descubrir qué enfermedad es, o dicho de manera más simple, cuál es la causa que provocó ese síntoma. Pero la decisión más tonta es simplemente eliminar el síntoma sin eliminar la causa. Y a menudo me encuentro con que incluso las personas simplemente, sí, eliminan el síntoma sin siquiera entender la causa. ¿Por qué surgió esto en la persona? ¿Qué provocó el aumento de presión? Entonces el hombre se puso el aparato, lo midió y halló que tenía 160%. La norma es 140, no más, y 90, no más. Sistólica, diastólica, encontró 160 a 100. Bueno, tomé la pastilla inmediatamente. Naturalmente, la pastilla bajó mi presión arterial. Atención. ¿Y por qué surgió? ¿Y por qué se produjo el aumento de la presión? ¿Cuál es la causa de esto? ¿Y la pastilla eliminó la causa? Bueno, lo más probable es que no. La pastilla simplemente dio una solución sintomática, es decir, la presión arterial bajó la mayoría de las veces por poco tiempo, pero la causa no se eliminó. Y la presión, en consecuencia, volverá a subir tan pronto como pase el efecto de la pastilla. La persona vuelve a tomar la pastilla una y otra vez sin entender las causas de la aparición de este síntoma. Y este es un problema grave, que los médicos en general no buscan la causa de la aparición de la hipertensión, aunque es sencilla, es conocida y es muy fácil de averiguar para una persona en concreto, muy fácil. Me temo que en tales casos, si el médico comenzara a averiguar la causa de la hipertensión, la simple eliminación de esa causa llevaría a que la hipertensión de la persona se curara. No solo se trataría, sino que se curaría. ¿Percibes la diferencia entre tratar la hipertensión y tomar pastillas constantemente y curar la hipertensión para liberar a la persona de la necesidad de tomar esas pastillas? Si los médicos buscaran la causa de la hipertensión y eliminaran esa causa, la persona no tendría que tomar esas pastillas constantemente. Pero el médico dice, no, vas a tomar estas pastillas, las vas a tomar por el resto de tu vida. Aunque en realidad eso no será por mucho tiempo, no te preocupes. ¿O acaso a ustedes no les dicen eso? Bueno, no lo dicen, pero lo dan a entender. ¿Qué significa tomar pastillas por el resto de la vida? ¿Están locos o qué? Por supuesto que no. Hay que averiguar la causa de la hipertensión y eliminando esa causa, en adelante se puede esperar que la persona ya no tenga la presión alta. Voy a dar un ejemplo. En la medicina, bueno, esto fue en uno de los países europeos, ni siquiera voy a decir dónde, acudió una mujer mayor, acudió con el síntoma de presión arterial elevada. Ella misma, sabiendo cuál es el valor normal, se midió la presión y vio que la tenía alta, así que fue al médico. Antes vivía en otro país menos civilizado y ahora, al encontrarse en un país más civilizado, teniendo un problema de hipertensión y sin la posibilidad de comprar libremente pastillas en la farmacia sin receta médica, bueno, después de todo, esto debe hacerse con receta por indicación del médico y no como si fueran caramelos en una tienda. Y ella acudió al médico con la siguiente consulta: hipertensión, presión arterial alta, doctor, recéteme pastillas. El doctor, tras realizar un examen y medir la presión, determinó que la mujer tenía un peso muy elevado, es decir, pesa mucho. Dicho de manera simple, es muy gorda. Y él le dice que su presión arterial alta es causada por el aumento, el peso elevado, el exceso de peso para usted y que no necesita tratar la hipertensión tomando pastillas de manera constante. El médico, sin recetarle ningún tipo de medicamento, le indicó un plan de alimentación muy detallado y específico que haría que la mujer bajara de peso de manera gradual y saludable, y la envió a casa por un periodo de 2 meses completos para que siguiera principalmente este régimen alimenticio cuidadosamente diseñado. El resultado de esto: durante 2 meses, la mujer siguió la alimentación que le indicó el médico, así como el conjunto de ejercicios y la actividad física. En resumen, todo para adelgazar.
lo que llevó a que la mujer perdiera el peso extra que no necesitaba. Como resultado de esto, su presión arterial dejó de subir. Esto se explica de manera muy sencilla. El asunto es que la presión arterial siempre la regulan los riñones, porque no pueden limpiar el cuerpo con la cantidad de agua que la persona bebe. Y la cantidad de agua se determina por el peso de la persona. Es decir, la persona bebía una cantidad normal de agua, pero su peso era elevado y para su cuerpo esa cantidad de agua era insuficiente. Cuando la persona bajó de peso, la cantidad de agua que seguía bebiendo ahora era suficiente y, en consecuencia, los riñones dejaron de aumentar la presión arterial. Todo es sencillo. Solo era necesario identificar la causa, en este caso el exceso de peso, y combatir esa causa. No simplemente, como solemos decir, tienes sobrepeso, bájalo, haz lo que quieras. Como si esa persona pudiera deshacerse del peso extra como si fuera una mochila en la espalda. Por supuesto que no. Para que una persona baje de peso, es necesario que el médico le detalle un conjunto de acciones que debe realizar para reducir su peso. Todo es sencillo. Y en este caso, el médico fue inteligente y resolvió el problema de la hipertensión. En lugar de recetar pastillas para la hipertensión de manera permanente, resolvió el problema eliminando la causa de la enfermedad. En la mayoría de los casos, la causa de la presión diastólica baja elevada es el mal funcionamiento de los riñones, por dos razones. La primera razón es que bebes poca agua. La segunda, que tienes los riñones enfermos, inflamados, que no funcionan porque tienes los riñones fríos y los pies fríos. Si quieren, pueden tomar todas las pastillas que quieran para bajar la presión, pero eso solo dañará más a los riñones. La causa es, bebes poca agua y tienes los pies fríos. Si quieren evitar la hipertensión, beban agua, mantengan los riñones y los pies calientes y no tomen pastillas si la presión es normal. ¿Me escuchan? Si se han medido la presión y está alta, deben tomar un medicamento para bajarla. Eso es una medida de emergencia, pero no se puede hacer esto de manera constante. Hay que realizar un conjunto de acciones para eliminar las causas del aumento de la presión. El aumento de la presión sistólica es principalmente por estrés, principalmente nervioso. El corazón late muy fuerte debido a ciertos factores, entre ellos el sobrepeso y la actividad del sistema nervioso simpático. En general es una presión relacionada con el estrés. La presión alta, la sistólica, es por estrés, es algo que afecta al corazón, es decir, sería 170/80. La presión baja parece normal, pero la alta está muy elevada. Entonces hay que trabajar con los nervios. No solo tomar pastillas para el daño cardíaco como el amlodipino o para detener el corazón como el bisoprolol. Hay que eliminar la causa con un efecto calmante. Bueno, ¿por qué con un efecto? Los medicamentos calmantes, ya sean hierbas o tranquilizantes más fuertes, pueden calmar los nervios, pero las hierbas son demasiado suaves y los tranquilizantes pueden causar dependencia en la persona. Es decir, los antidepresivos pueden causar dependencia y en el futuro los problemas con los nervios solo empeorarán. Simplemente salgan a caminar, simplemente den un paseo. La actividad física lleva a la calma. Puede ser un masaje, puede ser calor, puede ser algún tipo de influencia en otros órganos sensoriales, además de los ojos. Aromaterapia, escuchar música. Es decir, hay que calmar los nervios y gastar los factores de estrés mediante la actividad física. Sí, esto no significa que si tienes la presión en 200/100, vas a salir a caminar y así bajarás la presión con medicamentos. Toma pastillas para bajar la presión, cualquiera, no importa cuáles. Esto es una ayuda de emergencia, no un tratamiento. Y después empieza a moverte, empieza a caminar, empieza a mantenerte activo, a calmar los nervios para que la presión no vuelva a subir. Elimina la causa de la enfermedad. Recuerda, la hipertensión es un síntoma de ciertos trastornos que existen en el organismo. Y con la hipertensión no se puede simplemente, sin pensar, sin averiguar la causa, tomar pastillas. Hay que averiguar la causa que provocó el aumento de la presión y, en consecuencia, eliminar esa causa para que no haya más presión alta y no tengas que estar tomando pastillas constantemente para bajarla. Bueno, esa es la información para ustedes hoy.